Los compuestos binarios. Se los puede clasificar en óxidos y los óxidos se denomina así a todo compuesto binario oxigenado. Se pueden clasificar en óxidos básicos por la unión entre un oxígeno y el metal. Y los óxidos ácidos se pueden obtener por unión entre oxígeno y no metal. También tenemos a los hidruros, que son todos los compuestos binarios hidrogenados. Y en el caso de su clasificación es de hidruro metálico cuando se produce la unión entre el hidrógeno y el metal, y de hidruro no metálico cuando se produce la unión entre el hidrógeno y el no metal. Y un tercer compuesto binario son las sales binarias y se producen por la unión entre un metal y un no metal. Vamos a comenzar a estudiar los óxidos básicos. Se combinan el metal y el oxígeno. Moléculas binarias: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Moléculas poliatómicas: fósforo, arsénico, azufre y ozono. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con ejemplos de los óxidos básicos. Por ejemplo, tenemos el sodio más el oxígeno, que siempre se escribe un subíndice 2 para indicar que es una molécula biatómica. Se coloca el metal primero, el sodio, luego el oxígeno, y encima se ubica el número de oxidación del sodio, que se lo obtiene de la tabla periódica, que es +1. Y el número de oxidación del oxígeno es -2. Se intercambian los números de oxidación y ya no se colocan los signos. Luego se procede a la igualación. Es colocando un 2 delante del sodio, porque tenemos que cumplir con la ley de la conservación de la masa, que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Entonces, en este caso, multiplicamos 2 por 2, 4, colocamos el 4 adelante del sodio, 2 por 1, 2 oxígenos, y colocaríamos un 1 delante de la molécula de oxígeno, y ya está igualada. La nomenclatura numeral de Stock que utilizaremos es el óxido de sodio 1. Se coloca la palabra óxido, el prefijo de, el nombre del metal y entre paréntesis en números romanos el número de oxidación del elemento metálico. También se utiliza la nomenclatura sistemática por atomicidad o IUPAC, y cuando tenemos solamente un oxígeno le decimos monóxido. Luego se coloca el prefijo de y di porque tenemos 2 átomos de sodio, y eso se denomina nomenclatura sistemática o por atomicidad o IUPAC. También tenemos la nomenclatura que es la tradicional. La nomenclatura tradicional se coloca el nombre de la siguiente manera. Se pone la palabra óxido de sodio porque tiene solamente un número de oxidación. En el segundo caso que tenemos, que es el calcio más el oxígeno, se coloca el calcio, luego el oxígeno, se busca el número de oxidación en la tabla periódica. Para el calcio es +2, el número de oxidación del oxígeno es -2, y se intercambian los números de oxidación. Como los dos son pares, se simplifican. Luego, para cumplir con la ley de la conservación de la masa, se iguala colocando un 2 delante del calcio, y ese 2 se distribuye. 2 por 1, 2 calcios. Coloco un 2 adelante del calcio que está del lado de los reactivos, y 2 por 1, 2 oxígenos, y ya tenemos 2 oxígenos de la molécula en la parte de los reactivos. El nombre en la nomenclatura de Stock es óxido de calcio 2 y en la nomenclatura por atomicidad monóxido de calcio. La nomenclatura tradicional, si la queremos escribir, es óxido de calcio.
Luego tenemos el caso del aluminio, colocamos el aluminio, lo combinamos con el oxígeno, obtenemos en este caso el óxido de aluminio 3. Se coloca primero el aluminio, luego el oxígeno, se escribe el número de oxidación del aluminio que se obtiene de la tabla periódica más 3 y el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Se intercambian los números de oxidación y ya no colocan los signos porque ya se formó el compuesto y se debe igualar para cumplir con la ley de la conservación de la masa. Entonces, colocamos un 2 delante del aluminio, 2 por 2, 4. Colocamos el 4 delante del aluminio del lado de los reactivos. Luego multiplicamos 2 por 3, 6 oxígenos y colocamos 3 oxígenos, el número 3 delante de la molécula de oxígeno para igualar la cantidad de oxígenos. 3 por 2, 6. 4 aluminios, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 oxígenos. De esa manera queda igualada. La nomenclatura de stock es óxido de aluminio 3. En la nomenclatura por IUPAC o atomicidad es trióxido de dialuminio. Y si quisiéramos escribir la nomenclatura tradicional es óxido de aluminio. Acá está la regla para tener en cuenta para trabajar con la nomenclatura sistemática por atomicidad o IUPAC. 1 oxígeno, monóxido, 2 oxígenos, dióxido, 3 oxígenos, trióxido, 4 oxígenos, tetróxido, 5 oxígenos, pentóxido y 7 oxígenos, heptóxido. No se utilizan 6 oxígenos y en este caso para nombrarlos. Esto hace referencia al subíndice que tiene el oxígeno en los compuestos formados. Y en el caso del metal, si tiene un subíndice 1, por ejemplo, como en este caso, sería el nombre del metal, D y el nombre del metal. M sub 2, de di se pone y el nombre del metal, que es este caso, ¿no? Por eso puse de di, o en este caso de acá que puse de di. Y en el caso en que el metal tenga 3 como subíndice, se pone de tri y el nombre del metal. También podemos tener los óxidos ácidos o anhídridos. Se combina el no metal con el oxígeno. En este caso colocamos el cloro más el oxígeno. Se colocan los subíndices para indicar que son moléculas biatómicas. Se coloca primero el cloro, luego el oxígeno. Aquí debemos aclarar que el cloro, el bromo y el yodo tienen 4 números de oxidación. Más 1, más 3, más 5 y más 7. En este caso vamos a trabajar con el primer número de oxidación, que es el más 1, que se lo obtiene de la tabla periódica. Luego se coloca el número de oxidación del oxígeno, se intercambian los números de oxidación y se procede a igualar teniendo en cuenta la ley de la conservación de la masa. Se coloca un 2 delante del cloro, multiplicamos 2 por 2, 4 y colocamos adelante del cloro un 2 porque ya tenemos 2 átomos, entonces 2 por 2, 4. Si colocara un 2, 4 por 2 me quedaría 8 y estaría mal igualado. Y multiplicamos 2 por 1, 2 oxígenos y ya tenemos 2 oxígenos. En este caso la nomenclatura, el numeral de stock es óxido de cloro 1 y la nomenclatura por atomicidad monóxido de dicloro. Se cumple la regla como en el caso anterior. Procederemos ahora a escribir el caso del cuando trabajamos con el número de oxidación del cloro, que es el número de oxidación más 3. ¿Sí? Entonces en este caso colocamos más 3, el número de oxidación. El número de oxidación menos 2 para el oxígeno y el número de oxidación menos 3 para el cloro. En este caso entonces intercambian, se coloca un 2 debajo del cloro, el 3 debajo del oxígeno y no se colocan ya los signos porque ya está formado el compuesto. Se coloca un 2 para igualar, 2 por 2, 4, colocamos un 2 adelante, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6 y quedó igualado. Ahora vamos a proceder a colocar el nombre en la nomenclatura, en el numeral de stock, óxido de cloro 1. Es el primero y este sería 3. Y ese sería la numeral de stock.
Y en el caso de la nomenclatura por atomicidad, es como tenemos 3 oxígenos en este caso, vamos a poner trióxido de dicloro. Y esa es la nomenclatura por atomicidad. También podemos trabajar con el número de oxidación más 5 del cloro y el número de oxidación menos 2 del oxígeno. Intercambiamos los números de oxidación 2 y 5 y procedemos a igualar. Colocamos un 2 adelante del cloro, un 2 delante del cloro que está en los reactivos y un 5 delante del oxígeno. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 cloros, 2 por 5, 10 oxígenos, 5 por 2, 10. Vamos a proceder a trabajar también con la nomenclatura en el caso de que tenga el número de oxidación más 7. En el caso del número de oxidación más 7, en este caso nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Colocamos acá, vamos a hacer el ejercicio para que se observe con más detenimiento y vamos a editar. A ver, voy a editar y ahí comenzamos. Voy a colocar el número de oxidación en la parte superior del cloro, voy a poner que es más 7 ahora, y el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Intercambio el número de oxidación 2 y 7. Para igualar coloco un 2 adelante, coloco un 2 adelante del cloro, me quedan 2 por 2, 4 cloros, 2 por 2, 4 cloros en la parte de los reactivos. 2 por 7, 14, 7 por 2, 14 y me quedó igualado. La nomenclatura característica tendríamos que escribirla y tendríamos que poner óxido de cloro 5. Y también en la nomenclatura por atomicidad va a ser pentóxido de dicloro. Pentóxido de dicloro. Y en el caso del número de oxidación más 7, vamos a colocar los nombres y va a ser óxido de cloro 7 en la nomenclatura que es numeral de stock y en la de la UPAC o por atomicidad o sistemática, heptóxido de dicloro. Esa sería la nomenclatura. Hay otras nomenclaturas que se consideran antiguas, que antes se colocaba, cambiaba la palabra óxido por la palabra anhídrido, pero también teníamos que tener en cuenta hay unos prefijos y unos sufijos. En este caso, aquí les aclaré que también tienen 4 números de oxidación, el bromo y el yodo. Entonces, tenemos que acordarnos que el número de oxidación va a ser más 1, más 3, más 5 y más 7. Esos serían los números de oxidación también para el cloro, el bromo y el yodo. En el caso del cromo, con número de oxidación más 6, forman óxidos ácidos y el manganeso con número de oxidación más 6 y más 7 forman óxidos ácidos. Veamos el caso del cromo. El cromo con número de oxidación más 6, colocamos el número de oxidación más 6 y el oxígeno menos 2, como siempre. Intercambiamos los números de oxidación, 2 y 6. Como son pares, se simplifica la mitad, 1 y 3. Y debemos, en este caso, igualar. Vamos a colocar un 2 adelante del cromo,
un 2 adelante del cromo del lado de los reactivos y 2 por 1, 2 cromos. 2 por 3, 6 cromos, 6 oxígenos, perdón, y 3 por 2, 6 oxígenos. Esa es la forma que tendríamos que igualar para que se cumpla la ley de la conservación de la masa. El nombre que tendríamos acá va a ser óxido de cromo 6. En el numeral de stock y en la de la UPAC vamos a colocar trióxido de cromo, porque tenemos un solo cromo, entonces no se escribe el prefijo di porque hay uno solo. ¿Ven? Acá es un número 1. Bueno, vamos a proceder. El mismo comportamiento puede tener en este caso el manganeso con número de oxidación más 6 y con número de oxidación más 7. Veamos un caso del número de oxidación más 7, que el número de oxidación más 6 es parecido al del cromo, entonces el del manganeso vamos a trabajar con él. Colocamos el número de oxidación más 7 para el manganeso y el número de oxidación menos 2 para el oxígeno. 2 intercambia el 2 debajo del manganeso, el 7 debajo del oxígeno y se procede a igualar. Tengo solamente un manganeso, acá tengo 2. 7 oxígenos tengo 2, no está igualado. Coloco un 2 para igualar. 2 por 2, 4. Coloco el 4 delante del manganeso. 2 por 7, 14. 7 por 2, 14. Y nos quedó igualada la ecuación. Posteriormente colocamos el nombre para la numeral de stock. Óxido de manganeso 7. Y en el caso de la UPAC vamos a poner heptóxido de dimanganeso. Y ahí nos quedan los nombres. Anteriormente se trabajaba con la nomenclatura de anhídridos. Teníamos que es la nomenclatura antigua o tradicional, que tiende a desaparecer. O tradicional, que tiene las siguientes características. Tenemos que utilizar la palabra anhídrido, que se comienza utilizando la palabra anhídrido en vez de óxido. Y en el caso que tengamos solamente un número de oxidación, se coloca posteriormente el prefijo ico. Eso es para el caso de un solo número de oxidación. Por ejemplo, si nosotros tenemos el carbono, que utilizamos generalmente el número de oxidación más alto, que es carbono, en este caso oxígeno 2 nos daría como resultado, por ejemplo, y el nombre tendríamos anhídrido carbónico, que en la nomenclatura de numeral de stock va a ser óxido de carbono 4. Y en la nomenclatura de la UPAC, dióxido de carbono. En este caso se forma el compuesto colocando primero el carbono, se une el carbono más la molécula de oxígeno y obtenemos como el dióxido de carbono. Pero para formarlo se coloca el carbono y el oxígeno. Se escribe el número de oxidación correspondiente,
que es más 4 para el carbono en este caso y menos 2 para el oxígeno. Se intercambian los números de oxidación sin tener en cuenta ya los signos. Se simplifica la mitad 1 y 4, 2 y se procede a la igualación. Un carbono, 2 oxígenos, está igualado. Y en este caso entonces tenemos ya la forma de nombrar a este tipo de compuestos a partir de la nomenclatura antigua, la numeral de stock y la de la UPAC. Otro ejemplo que podemos tener que se utiliza para el cloro, para el bromo y para el yodo, se utilizan la siguiente nomenclatura tradicional: anhídrido, hipo, puntos suspensivos y la terminación oso. Ese es cuando el número de oxidación es más 1. Cuando el número de oxidación es más 3, se pone la palabra anhídrido y solamente la terminación oso. El nombre del compuesto, por ejemplo, cloro, cloroso. Entonces la terminación oso y el número de oxidación en este caso es más 3. Más 3. Luego, en el otro caso, cuando el número de oxidación es más 5, colocamos la palabra anhídrido de cloro, clórico, la terminación ico, cuando el número de oxidación es más 5. Y por último, anhídrido, tendríamos per, puntos suspensivos, iría la palabra, ¿sí?, el nombre del elemento cambiado con la terminación ico. Entonces el número de oxidación sería más 7. Entonces un ejemplo acá podríamos tener hipocloroso. En este caso vamos a tener cloroso, clórico y en el último perclórico. Entonces tenemos que tener en cuenta que este comportamiento lo tiene también el bromo y el yodo. Por último, una excepción, en el caso del manganeso, cuando su número de oxidación es más 7, forma un anhídrido permangánico.